Me voy, tal como les anticipé, a hablar con José Urtubey de la Unión Industrial Argentina, por esto que estábamos charlando con Agustín Datelis, ¿no? Los datos de la economía, una industria que va cayendo, no se sabe hasta dónde, una recesión que el propio gobierno te dice va a ser más pronunciada y va a ser más prolongada, las dos cosas. Meses difíciles. Entonces, ¿qué hace la industria, José? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Mirá, siguiendo un poco lo que presentaba Agustín, el mayor problema que se dio en 2016 y 2017 es que no hubo en el país ingreso de inversiones genuinas productivas para la economía real, sino fueron financieras principalmente. Por lo cual después se armó todo el camelo de las LEVAC, que no es que lo digo ahora, lo digo hace 2 años, inclusive en este mismo programa lo dijimos hace un año, que obviamente era pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando tenías que empezar a pensar en modo productivo, ya el mundo cambió, que también era previsible, en términos de que los vientos se pusieron en contra, el dólar iba a subir por la reforma impositiva americana. Era previsible, pero el gobierno dice que no podía manejar esas variables. Era totalmente previsible. Cualquier economista que medianamente hacía los papers y los comunicó, lo establecía, que iba a subir el dólar por la reforma impositiva americana y la tasa de referencia de la Reserva Federal iba a subir también. Entonces, frente a un mundo que por ahí te mostraba cierta complejidad, nosotros empezamos a abrirnos al mundo, lo mostraba también Agustín, indiscriminadamente en bienes de consumo. En el año 2016 y 2017, cada año se importaron 17%, en un mercado interno que venía colapsándose. Todo eso a la industria, ¿qué le generó? Obviamente lo que hoy tenemos, por lo cual te muestro la foto. Si yo comparo 2018 con 2015, estamos 6 puntos abajo en actividad industrial. Si yo te digo capacidad industrial instalada que estemos ocupándola, 60%. Si yo tengo que mostrarte cuál es el comportamiento del mes de junio y julio, en junio caímos 8,7, en junio caímos 5,7. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que empezar a ver un programa económico, industrialista, desarrollista en la Argentina, porque el año que viene, más allá de todas las políticas de ajuste que hoy se están planteando para bajar el déficit, si no hay un programa económico, no hay soluciones mágicas. No es que por hacer un ajuste el año que viene vamos a estar mejor de forma ineludible. José, el presidente les dijo, cuando los fue a visitar por el Día de la Industria, que tenían que poner el hombro, que era un momento complicado, que él lo que estaba haciendo era pedir gobernabilidad y que, hablando de las retenciones y diciendo que eso es malísimo, les iba a tocar un poco a todos, ¿no? Al campo, a la industria, a los servicios. Sí, inclusive nos dijo que gracias al aporte que hacíamos excepcionalmente por las retenciones al comercio exterior, ahora podíamos sentarnos en la mesa. Yo quiero decir, nosotros venimos ya aportando muchísimo. Ya en el gobierno anterior lo que quiero decir es que igual aplaudieron. ¿Están de acuerdo con esto? Mirá, ¿hay manera de decirle al gobierno, nosotros creemos que el camino es por otro lado? Te diría, nosotros el acompañamiento a la gobernabilidad siempre la vamos a aportar porque es algo indispensable para la Argentina. Ahora, dicho esto, te puedo decir que obviamente el año pasado ya veníamos marcando que veníamos en caída libre. Nosotros no podemos seguir... ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron? Desde el año 2015 hasta la fecha, aproximadamente 85.000 puestos de trabajo fabriles. ¿Y por qué? Porque no, obviamente si vos todavía tenés 6 puntos abajo en actividad industrial que el 2015, ya venimos haciendo un esfuerzo enorme. Inclusive en el gobierno anterior veníamos de 2 o 3 años de caídas o estancamiento. Para no quedarnos solo en el diagnóstico, ¿qué digo? Creo que tenemos que pasar del modo financiero al modo productivo. Parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sin duda tienen que tener una porción que se pueda asignar a las pymes, a asistir a las pymes para que podamos atravesar hasta el año que viene, porque venimos por lo menos analizando que vamos a tener 10 meses muy complicados en la Argentina en materia de actividad económica y en materia de inflación. Recién lo mostraba Agustín, eso los economistas lo llaman estanflación, que es la peor combinación. Entonces, si no tenemos un programa que dé una cierta un amortiguador a las pymes, va seguramente a haber muchísimas caídas de ellas, concursos, y por supuesto, con el presupuesto que se presentó mismo, me parece que todo el capítulo que se había establecido en la reforma impositiva para gradualmente tener algún beneficio
Eso se Ahora, suspendió. ¿y qué les pasa a ustedes, los hombres de la industria, cuando escuchan que desde afuera, asesores del presidente Trump, hablan de dolarizar o hablan de la convertibilidad? Mira, hoy dolarizar me parece que es un absurdo porque claramente no se tienen la cantidad de dólares necesarios en el país para contener a todos los pesos que existen en el sistema y en los privados, con lo cual sería generar otra mega devaluación mucho peor de la que vivimos. Me parece que es un absurdo y creo que genera poca claridad. Yo no sé cuáles serán las conversaciones que se están teniendo con los principales funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pero desde ya me parece que por lo menos habría que aclarar que ese no es el camino. Ese camino sería mucho más dañino todavía aún, porque ya lo hemos visto en los 90. El aparato productivo de la Argentina sufrió estrepitosamente en los 90. Este presupuesto, ¿no? Que la mayoría de los gobernadores pareciera van a terminar dando un sí o están todos firmando la adenda, salvo 2 casos, La Pampa y San Luis. ¿Tiene algún recoveco que le dé una esperanza a la industria o esto termina con más gente sin trabajo? Mira, yo te diría que hay que ver cómo transita la letra en el trabajo legislativo, es decir, que puede haber alguna modificación. Yo en el capítulo fiscal, sobre todo, que me parece que ahí había una luz de esperanza, veo que se cerró. ¿Por qué? Porque toda la ley impositiva que se había negociado y se había propuesto a fines del año pasado, es decir, tarde, todo eso se pone en letra suspensiva. ¿Por qué? Impuesto al cheque, la posibilidad de deducirlo sobre ganancias ya no es posible. Ajuste por inflación no va a ser imposible. No va a ser posible. Si tenemos que ver ingresos brutos, también va a tener una dilación. Entonces, me parece que tenemos que alternativamente, hasta que se recuperen las variables macroeconómicas, desde el Ministerio de Dante Sica, desde el Ministerio de Producción, hay que empezar a coordinar políticas de asistencia a la contención de las pymes, a la contención de la producción, porque va a haber muchísimas. ¿Pero cuánto hace caídas. Escuchamos esto? Que se necesitan políticas de contención, escuchar. Ayer estuvieron los representantes de la industria textil, que la verdad lo están pasando muy mal, y piden lo mismo, que se tomen medidas que les permita transitar esta crisis. Mirá, yo lo vengo planteando esto hace 2 años y medio, y mal el diagnóstico no estaba, porque fíjate en la situación en la que hoy está el país. Cuando vos bien le preguntabas a Agustín anteriormente que decías, bueno, pero en algún punto había un concierto de que veníamos bien. Éramos pocos los que hablábamos de que veníamos mal, porque era el camino que se eligió el equivocado. Yo por eso digo, para no seguir en caída libre o estar peor el año que viene, tenemos que ir a políticas también que busquen mayor dinamismo de desarrollo. Hay una carta guardada, así la están llamando, que tiene el presidente y que la estaba jugando aparentemente el ministro del Interior, Frigerio, para los gobernadores, porque bueno, el Ejecutivo quiere obviamente que se apruebe el presupuesto y lo más rápido posible. Lucía. Sí, Rosario, bueno, como te contábamos, lo tenemos a Macri acá. ¿Qué hizo Macri por decreto para desactivar la sesión de la oposición? Puso 4.125 millones de pesos que según la Rosada compensaría esto, los fondos que pierden los intendentes y los gobernadores por el Fondo Sojero. Ahora se empezó a hablar en el gobierno que admiten algunas voces que hay otra cartita guardada, que en concreto es plata para organizaciones sociales que se puede llegar a dar a través de un bono o una compensación, que el gobierno está medio especulando a ver cuántos pedidos de emergencia alimentaria y social hay, como para estirar esto y ver de cuánto va a ser, porque no confirman una cifra, pero sería una carta final para estirar. En el medio de la negociación del presupuesto podría entrar dentro del presupuesto en la letra chica o podría ser un proyecto aparte que se trate a fin de año en el Congreso para descomprimir este clima social y dar algo más de tranquilidad y cerrar la negociación de Macri con los gobernadores. Y esto de la pregunta que quiero hacerle a José también es ¿cuánto dura si esto es así, cuánto dura esta cantidad de dinero? Fíjate, me parece interesante. Una de las cartas que yo creo que debería también el gobierno presentar en la mesa es decir, así como se hablan de asistencialismo, así como se recompuso con una medida federal el Fondo Sojero, que era una barbaridad no quitarlo de esa forma, porque uno que viene del interior sabe el impacto positivo que tenía sobre no solo las provincias, sino en los municipios. Me parece que una de esas 3 cartas que ahí veo,
Una tendría que ser también una ley adicional o una adenda que contemple la contención, sobre todo para las producciones pymes, para las industrias pymes, que es, en definitiva, el 80% de la atracción económica de la Argentina. Si eso no existiese, yo veo que van a tener muchas complejidades para poder sobrevivir hasta el año que viene. Bueno, el problema están también con los intendentes. Vos sabés que vienen pidiendo por lo mismo esos fondos que se les retraen. Complica realmente la cantidad de obras que son chiquitas que hacían y tanto bien le hacen a la gente, Lucía. Sí, hoy Rosario hubo una conferencia de prensa en el Congreso de los diputados del Frente para la Victoria y estuvo la intendenta de La Matanza en calidad de titular de la Federación Argentina de Municipios, de la FAM, y algunos intendentes del interior del país, muy enojados también con el bloque de Argentina Federal, diciendo que levantaron la sesión para tratar de derogar el decreto que fue el hachazo al Fondo Sojero, incluso antes de que estuviera claro que Macri iba a sacar por decreto o que estuviera oficializado el decreto de estos fondos que el gobierno da para compensar. Mucho enojo de los intendentes. Magario dice, esto es casi una burla, una estafa, porque lo que nos dan nos sirve simple, como la quinta parte de lo que nos darían los fondos del Fondo Sojero hasta fin de año. Claro, es mínimo lo que les dan respecto de lo que le quitan. Y eso no alcanza, en definitiva, para la propia gobernabilidad de los intendentes, porque tiene que ver, te digo, con obras chicas, pero importantes para cada comunidad. Sí, pero vuelvo al punto, lo de la recomposición del Fondo Sojero, sobre todo para las provincias que veo que hay una adenda ya firmada, me parece muy interesante. Por supuesto, la producción legislativa, esto recién empieza. No todos están de acuerdo, ¿eh? Berna, digamos, La Pampa y San Luis no han firmado la adenda. Bueno, pero a mí me parece que es importante, ya que de 24 haya 22 que sí están de acuerdo, hay una claridad de que por lo menos era una herramienta necesaria. Pero más allá de eso, digo, recién empieza la producción legislativa, es un debate que seguramente entre que pase por senadores y diputados y senadores va a tener algunas modificaciones, sin duda. Bueno, ahí estás Agustín por allí para redondear un poco. A mí lo que me interesa es terminar de hablar con José respecto de la posibilidad de reactivar algo tan importante que es la pequeña y mediana industria, el consumo interno y que la gente tenga más dinero en el bolsillo para que se motorice esta cuestión. Sí, tal cual. Y ahí está la clave de todo. Sabes que recién, escuchando a José, veía que ponía énfasis en el tema de la pyme, la pequeña y la mediana empresa. Nosotros, bueno, ayer hasta nos visitaron de representantes de sectores pyme, están atravesando una situación dramática. Ahora, digo, yo comparto la idea de José de que desde el gobierno podría hacerse algo específicamente apuntando a ese sector, pero la pregunta sería, ¿cuál es tu lectura? Digo, si sobre una economía que tiene un poder adquisitivo que se debilita, a la cual se le monta una fuerte política de ajuste y para contener el frente financiero necesita tener muy altas tasas de interés. Por más que le des un paquete de ayuda o alguna línea de crédito subsidiada a las pymes, haría falta cambiar todo este esquema, todo este escenario. ¿Vos ves al gobierno en esa línea, en esa postura? Porque hasta ahora indica todo lo contrario. Sí, eso traducido en criollo es se necesita mercado interno también. Claro. Se necesita mercado interno, por supuesto. ¿Y consumo? Fue una de mis peleas en estos 2 últimos años y medio que más allá de buscar tener un perfil exportador debía cuidarse el mercado interno. Creo que debe cambiarse la matriz, obviamente, de enfoque del gobierno para ir a una matriz desarrollista, que tenga como mercado interno también uno de sus vectores, no solo el mercado externo. Pero hasta que eso suceda, yo lo que hoy veo es cierto nivel de urgencia en términos de las cadenas de pago. Cuando digo asistencia también a las pymes, digo porque empiezo a notar desde el interior, el otro día una pyme salteña me decía, tuve que emitir un cheque, venderlo a una tasa carísima para poder pagar impuestos. O sea, mirar en la distorsión en la que estamos hoy en la Argentina. José, quiero sumar porque todo está relacionado, ¿viste? Los precios, el combustible, las tarifas. Y nos acompaña Julio Alonso, que es el presidente de la Unión de Expendedores de Naftas y Afines de La Plata, que también está pasando una situación bastante complicada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pasa con esta cuestión, con los números que van subiendo y esto afecta a la línea de todos los precios? Todo es consumo interno. Por eso estábamos hablando de eso, ¿no? Necesitamos consumo interno. Primero te voy a decir que soy el presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires y Nación Argentina. Lo que estaba viendo hoy en esa pantalla que hablaban del segundo trimestre, sí, varía mucho, te aseguro, con el tercer trimestre. Va a variar escandalosamente
porque hemos tenido una recesión. Va a variar para peor, me dice. Por supuesto, hemos perdido el 30% de las ventas de combustibles líquidos. 30%. Sí, en el interior del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, registramos bajas del 30%. En las grandes ciudades, bajas del 20 y 25% en el consumo de combustibles líquidos. Con lo que nos lleva a pensar que lo que hoy primero tenemos que ver es el lugar de nuestros trabajadores. Vamos a perder puestos de trabajo si seguimos así. Estamos buscando por todos los medios tratar de regularizar los gastos de las estaciones de servicio. Hoy justamente tuve una reunión en la Secretaría de Comercio de la Nación y hemos dejado un canal abierto para tratar, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito. Un tema muy duro para nosotros, ya que nos pagan a los 30 días y bueno... Cuando ustedes van a reponer, el precio es absolutamente otro. Ganamos un 8% y aumenta un 25% por mes. Entonces, cuando vamos a reponer, primero tenemos que esperar 30 días para que nos paguen. Son 20 días hábiles que se transforman en 30 días. Dejamos un canal abierto, hay buena predisposición, como por lo menos para sentarnos a dialogar sobre el tema. Ellos quedaron de llamarnos la semana que viene para continuar con este tema y otros temas que hacen al negocio de las estaciones de servicio, como mermas de temperatura o ventas ilegales de combustible. Estamos en buenos términos, pero es todo apurado, es todo ya. Porque ¿qué le digo a nuestros socios? Ahora, por ejemplo, desde el gremio me están llamando todas las semanas para sentarnos, porque en septiembre tenemos cláusula de ajuste. Me están pidiendo un 25% más. ¿Con qué? ¿De dónde? Si nos bajó el 30% de las ventas. Es imposible. No podemos darle aumento a la gente. Ahí está el tema, José. ¿Cómo se hace esto? Porque mientras los presupuestos se aprueban, mientras los gobernadores dicen, mientras el gobierno analiza, esta realidad es inmediata. Inmediata. Y ese es lo que yo grafico de pasar del modo financiero al modo productivo. Hasta que, digamos, si los bancos hoy no pueden bajar la tasa de referencia, el Banco Central no puede hacerlo porque iría a la inflación, bueno, de alguna forma tenemos que empezar a lograr que haya líneas de créditos productivas para pasar lo que sería este tránsito pesado. Vos me dirás, ¿con qué plata? Y fíjate lo que está pasando para contener el dólar. Ya se perdieron más de 15.000 millones de dólares en estos últimos 3 meses. Vamos a seguir perdiendo. Hoy se vendieron creo que 200 millones de dólares. 300. Bueno, ahí me parece que tendríamos que también, inclusive esto tiene que ser parte del diálogo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vamos a destinar? Por eso decía yo, parte de algunos recursos, qué tolerancia va a haber en la negociación para tener parte de los recursos destinados a justamente fortalecer mercado interno y fortalecer oferta productiva. ¿Hay que hablar con el Fondo Monetario Internacional de estas cosas? Perdón, no te escuché. ¿Hay que hablar del Fondo Monetario Internacional de estas cosas? Bueno, a mí el Fondo Monetario no me interesa mucho. A mí lo que me interesa es que yo veo caer los puestos de trabajo del sector, veo las estaciones de servicio que van bajando su bandera, que van bajando su cartel, y es lo que me preocupa, defender a nuestro gremio. Se hace muy difícil en este estado, con un dólar de 40 pesos. Más de 40, sí. ¿Más de 40? Bueno, gracias por la noticia. Pero con un dólar que supera los 40 pesos, esperemos un Hoy cerró 40.12, exactamente. Esperemos un combustible premium que va a estar en los 50 pesos. ¿Cuándo? Un poquitito. No, ya en Mar del Plata. No a fin de año. No, ahora. 50 pesos la premium. Sí, por supuesto. Y bueno, por eso hay menos autos en la calle. Yo advierto que en Capital Federal hay menos autos en la calle. Por supuesto, hace 2 o 3 años atrás, sin entrar en detalles de qué gobierno estaban, ni nada, no me interesan los gobiernos. No teníamos lugar donde estacionar los autos de los empleados. Hoy tuve que hacer una rampa para que estacionen bicicletas. Todo eso son litros menos que se venden. Y así todos los empleados. Fíjate que el 80% de los empleados en el país ganan en el orden debajo de los 30.000 pesos. Entonces, si una carga de nafta vale 3.000 pesos, claro, ¿cómo un empleado va a gastar el 10% de su salario en una carga de combustible? Para ir y volver al trabajo, nada más, imposible. Entonces el empleado hoy en Argentina no puede tener auto, lamentablemente. Queremos revertir la situación. Por supuesto que vamos a poner todo de nuestro lado como para poder colaborar, tratar de no echar gente, de mantener los puestos de trabajo. ¿Pueden mantener los puestos de trabajo? Es muy difícil porque te hago
¿Tengo un segundo? Sí. Para desarrollar. Una estación de servicio que vendía 500.000 litros, hoy está vendiendo 350.000 litros. Esa estación de servicio tenía o tiene 15 empleados. Si sacamos la proporción, tenemos que bajar 5 empleados. Esos 5 empleados significan, para el propietario de la estación de servicio, 220.000 pesos. Justamente no le podemos pedir a la gente tampoco que siga manteniendo a pérdida esos 5 empleados. Lo que tenemos que hacer es buscar los caminos que nos lleven a bajar los costos, que el gobierno los tiene, porque cada vez que viene el camión de combustible adelantamos el 70% del valor en impuestos. Claro. Eso quiere decir que el gobierno tiene la posibilidad de bajar. Y el único beneficiado hasta ahora en todo este negocio es el sistema financiero. De eso estábamos No hay hablando, otro. No puede ser que nosotros pagamos el combustible antes de que baje el camión y vamos a cobrarlo a los 30 días. ¿Quién se queda con esa plata, con esos intereses de esos 30 días? Bueno, acá el tema es que la cadena de pagos también está con Yo complicaciones. la veo comprometida y un poco volviendo a lo de... Al Fondo Monetario, cuando se fue intempestivamente, fui de los primeros que dije que no era la forma. Creo que debió haber sido... Ahora, la realidad es que hoy ya las conversaciones están avanzadas, con lo cual, dentro de esas conversaciones avanzadas, creo que tiene que haber un capítulo fuerte de entendimiento mutuo, que hay que utilizar recursos para empezar a encender motores de desarrollo en la Argentina y para empezar a asistir obviamente también en este tránsito pesado a lo que son las pymes. Agustín. Sí, porque yo ahí veía, recién Rosario, vos reparabas en algo y te detenías ahí y es importante, y ahora lo retoma José, que es esta idea de el Fondo Monetario. Si estas cuestiones tenemos que considerar o no el Fondo Monetario, y en esta idea que vos marcabas recién y la necesidad que vos defendés de fortalecer el mercado interno, el Fondo Monetario, por la historia y lo que demostró en Argentina y por lo que conocemos del Fondo Monetario ahora también, va en el camino opuesto. O sea, el Fondo Monetario tiene una lectura de que es necesario reducir los salarios y los salarios en dólares, que es lo que hoy está ocurriendo en Argentina, para generar un modelo que crezca impulsado por las exportaciones. Eso va a contramano del mercado interno. Por eso me hace un poco de ruido esto de si hay que hablar esto con el Fondo Monetario o no. Yo creo que hay que tener en cuenta que tenemos vaca muerta, que es una fuente de ingresos que puede llegar a ser una gran fuente de ingresos para nuestro país. En la reunión que hemos tenido hace 5 días en la Secretaría de Energía, nos prometieron que entre marzo y junio estaríamos exportando gas. Si estamos exportando gas, quiere decir que vamos a tener gas para nuestro país. Si vamos a tener gas para nuestro país, quiere decir que va a haber petróleo. Entonces no vamos a tener que salir a comprar petróleo al mercado internacional, sino que se va a usar el petróleo nacional. Si usamos el petróleo nacional, no tenemos por qué ponerlo a un dólar elevado. Entonces, hay expectativas, según el gobierno sí, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay que reactivar el mercado interno. El Fondo Monetario Internacional tiene que ver que acá vivimos 40 millones de argentinos. Sí, no sé si le importa mucho eso, pero bueno, yo les agradezco mucho, José, que hayan venido realmente a darnos un panorama de lo que está pasando en la vida de todos los días, y en los puestos de trabajo que nadie quiere que se pierdan, pero que, como explica el señor, nos está dando mucho trabajo mantener esas fuentes de trabajo. Está muy difícil. Está muy difícil. Muchas gracias.